Bueno, colombianos y colombianas, es un hecho que tenemos reforma laboral en nuestro país, una de las tantas reformas propuestas y prometidas por el presidente Gustavo Petro, incluso cuando este estaba en campaña. Ahora es una realidad. Recordemos que hace unos días se había aprobado esta reforma laboral en el Senado de la República, pero faltaba la conciliación. Conciliación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. Esta conciliación se dio y ahora la reforma laboral pasa a sanción presidencial. Es decir, que luego de esa sanción del presidente Gustavo Petro, que además ya ha anunciado en reiteradas oportunidades que quiere sancionar esta ley, que quiere sancionar esta reforma, como siempre lo ha hecho, que es del lado del pueblo, que es con absolutamente todos los colombianos, con la presencia de los y las trabajadoras que van a ser los beneficiados, pues es un hecho que tenemos reforma laboral en nuestro país y que ojalá no se le olvide absolutamente a todos los colombianos, porque es que esta reforma va a beneficiar a todas las ideologías, va a beneficiar a todos los colombianos, va a beneficiar a todos los trabajadores, y es que tuvo que llegar un gobierno de izquierda y progresista a regresarle los derechos y la dignificación laboral que había sido arrebatada por la derecha, y ojalá eso no se le olvide a los colombianos. Hemos visto narrativas y era evidente por parte de la oposición que supuestamente se van a quebrar empresas, que supuestamente los empresarios van a quebrar, que supuestamente los jóvenes no van a tener empleo, que no van a contratar a los aprendices del SENA, pero como lo hemos visto a lo largo de estos años del gobierno del presidente Gustavo Petro, eso lo mencionan, lo dicen, lo publican y lo replican para que haya pánico económico en nuestro país. El presidente Gustavo Petro incluso en las últimas horas se pronunció respecto a que se dio esa conciliación de la reforma laboral, una reforma que lo que va a realizar es que se le va a devolver los recargos nocturnos a los trabajadores, recargos nocturnos justos, se les va a regresar el 100% del pago dominical, del pago festivo para los trabajadores que laboran estos días, regresa además el contrato completamente laboral para los aprendices del SENA. Recordemos que todo esto se quitó en el gobierno de Álvaro Uribe, específicamente en el año 2002. Sin embargo, pues el presidente no solamente se pronunció respecto al tema de la reforma laboral, sino mencionó a través de sus redes sociales recientemente que va la Asamblea Nacional Constituyente. Y ya vamos a hablar de eso, ya vamos a mencionar qué es la Asamblea Nacional Constituyente, qué busca el gobierno del presidente Gustavo Petro con esta asamblea, cómo se convocaría, entre otras cosas que es bastante importante que ustedes sepan, pero además también cómo ha reaccionado la oposición. Era de esperarse. La constitución política y los mecanismos de participación ciudadana les sirven única y exclusivamente cuando son ellos los que convocan. De resto no sirven, de resto es un engendro, como mencionó recientemente Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República, que le quedan además pocos días, menos mal, presidiendo el Congreso de la República. Ya vamos para allá. Sin embargo, antes de irnos para allá, quiero que ustedes observen lo que recientemente publicó aquí el Pacto Histórico. Ellos mencionaron que la presión popular y la decisión irrestricta de no retroceder, que por eso se ha sacado adelante la reforma laboral progresista, digna y acorde con los acuerdos internacionales. Hoy el trabajo digno es ley. El gobierno y la bancada del cambio en el Congreso de la República le cumple al pueblo. Y hay que resaltar la labor de varios congresistas, entre esos la de Mafe Carrascal, que dio una lucha ardua. Ella contra todo, contra viento y marea, estuvo siempre allí al frente del cañón para defender esta reforma que pues ahora ya va a pasar a ser ley. Aparte de felicitar por supuesto la labor realizada por Mafe Carrascal, hay que felicitar la labor de otros congresistas, como por ejemplo la labor realizada también por María José Pizarro, por el senador Wilson Arias, Alfredo Mondragón. Estos últimos dos dieron la lucha incansable por dignificar la labor de los aprendices del SENA, porque vienen además del SENA, y eso es sumamente importante, y también desde aquí, desde el punto, felicitarlos a ellos por esa lucha que dieron y que ahora se transforma en hechos. Vean ustedes lo que mencionó aquí Mafe Carrascal. Pueblo trabajador, hemos ganado. Se han votado los informes de conciliación de la reforma laboral en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Solo falta la sanción presidencial para que sea ley. Esta es una de las leyes más importantes de las últimas
últimas décadas completamente, totalmente, además, porque esta ley nace primero gracias al gobierno de izquierda, porque fue el presidente Gustavo Petro el que desde el inicio propuso esta reforma, pero sobre todo, ojalá, insisto, no se les olvide a todos los colombianos que ningún gobierno de derecha, ni en el gobierno de Álvaro Uribe, ni de Juan Manuel Santos, ni de Iván Duque, se propuso una reforma que beneficiara a los y a las trabajadoras para dignificar su labor, porque evidentemente a ellos lo único que les interesa es seguir alimentando a los empresarios, a las multinacionales, a costa del trabajo arduo de los colombianos, que prácticamente se traducía en esclavización y en precarización, porque no recibían los pagos justos, no recibían además el tiempo justo. Mejorará sin duda la vida de millones de personas. Es a la vez una política de primer empleo, de formalización laboral, de reducción de la pobreza y la desigualdad, de aumento de la productividad y de fomento del crecimiento económico a través del impulso a la demanda agregada. Disfrutemos esta victoria colectiva, es lo que dice allí Mafe Carrascal. Se ve la alegría además en esas fotografías y creo que no es para menos, se dio la lucha y ahora es un hecho que tenemos reforma laboral. Hay personas que incluso han invitado a que esta lucha y a que esta ley, a que esta transformación se celebre en las calles. Y es como lo mencionó aquí Juan David Correa, él es exministro de Cultura justamente del gobierno del presidente Gustavo Petro y escribió: conviene a los trabajadores celebrar en las calles. La dignidad laboral es un gran triunfo del progresismo colombiano. El empresariado debe ser generoso, actuar para incluir y no para anunciar venganzas contra los estudiantes del SENA o la gente más necesitada del país. Primero, creo que sí, es completamente conveniente salir a las calles, celebrar, porque esta lucha ha sido ganada también por los y las trabajadoras que resistieron durante años en las calles. Los sindicatos, estas minorías también dieron absolutamente todo de sí para estar en el Congreso de la República, conciliar, mostrar sus puntos, mostrar además también su posición, y eso también es bastante importante y creo que esta lucha también fue ganada gracias a esos sindicatos. Y sobre todo, a través de las redes sociales en estos últimos días también, esos uribistas que tienen empresas imaginarias, ¿no?, que son supuestamente empresarios, han anunciado que supuestamente ya no van a contratar aprendices del SENA, que prefieren la monetización, que le dañaron el futuro y el trabajo a los aprendices, cosa que por supuesto pues esta reforma lo que realiza es dignificar la labor de los estudiantes del SENA. Muchos aprendices, muchos estudiantes, trabajadores en etapa productiva eran utilizados como toderos y se les pagaba menos que a un trabajador regular. Es decir, la derecha sigue aquí argumentando y nos da la razón de que les gusta la precarización y la esclavización. Eso es lo que querían con los aprendices del SENA, seguirlos esclavizando y seguirlos precarizando. Pues bueno, antes de irnos a las palabras del presidente Gustavo Petro, ya ustedes lo saben, es un hecho que tenemos reforma laboral, es un hecho que se va a dignificar la labor de todos los colombianos, pero además creo que es necesario recordar estas palabras de María Fernanda Cabal, de hace algunos meses, en donde ella solicitaba que sí o sí debería convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente. Y no solamente María Fernanda Cabal, sino también Paloma Valencia. Entonces, los mecanismos de participación ciudadana consagrados además en la Constitución política de nuestro país sirven en este caso solamente cuando son empleados y utilizados por la derecha, porque entonces los mecanismos de participación ciudadana no son buenos y son un engendro cuando son empleados o solicitados por parte de la izquierda, y eso es lo que nos quiere hacer ver la derecha de nuestro país. Observen ustedes lo que decían estas dos congresistas hace algunos meses. Cabal fue mucho más crítica con los actuales magistrados. Cuando las cortes actúan de forma desorganizada, de forma que la ciudadanía se siente golpeada, agredida, la voluntad popular es la que tiene que prevalecer. Yo creo que aquí vamos a tener que terminar o en un referendo o en una asamblea constituyente. Paloma Valencia cree que la justicia en el país está en una situación crítica. Yo le jalo a cualquiera de esas figuras. Yo creo que este es un tema de que la ciudadanía nos ayude. Hay que buscar un plebiscito, un referendo, una constituyente, unas marchas ciudadanas.
Incluso las marchas ciudadanas que por parte de los uribistas y la oposición en reiteradas oportunidades han sido criminalizadas, ellas mencionan que en las manifestaciones de la izquierda, ¿no? Solamente hay vándalos, hay guerrilleros, hay personas que pertenecen a grupos armados, etcétera, etcétera. Minimizan la lucha de los trabajadores, pero cuando sale la izquierda a gritar fuera, la derecha, perdón, cuando sale a gritar fuera Petro, cuando salen a agredir a periodistas, cuando salen a gritar en contra de las personas de la izquierda, entonces esos sí son ciudadanos, ahí sí les sirven, ¿no? Pues el presidente Gustavo Petro se pronunció recientemente frente al tema de la reforma laboral, de que efectivamente es una reforma, pero además hizo el anuncio de incluir en las próximas elecciones una papeleta para la Asamblea Nacional Constituyente. Vean esto, vamos a leer este trino y vamos a ir a explicar un poco qué es la Asamblea, en este caso, pues quiénes serían las personas que constituirían, en este caso, pues el tema de esta Asamblea Nacional Constituyente y demás. Vean esto. El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la Constitución se ordenó hacer una ley del Estatuto del Trabajo, orden desde entonces incumplida. Sé que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora en la que me crié como hombre libre y dirigente y a la que permanezco leal. Ahora hay que cumplir la ley. Convocaré al empresariado del país para que acordemos la aplicación real de la ley. Ya no más códigos sustantivos del trabajo de adorno. Esto que dice el presidente es importante teniendo en cuenta que la oposición durante estos últimos días ha alimentado esa falsa narrativa de que supuestamente el presidente ni los partidos de gobierno buscan conciliación. Pero este fragmento de este mensaje es bastante importante y es porque el presidente aquí está diciendo que va a convocar al empresariado para que juntos acuerden desde cuándo se va a empezar a aplicar esta reforma laboral. Y eso es importante. O sea, para que no salgan los de la derecha y los de la oposición a decir que el presidente Gustavo Petro no está buscando consensos. Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria. El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo. El constituyente ha sido ya convocado desde la presidencia. Creo que es necesaria esa convocatoria. La participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del pueblo hizo sobre su voluntad y la voluntad del Congreso. Sin pueblo no hay justicia social. Aquí esto deja también ver que la presión del pueblo, que la presión además ejercida también por parte del presidente Gustavo Petro con la convocatoria de la consulta popular, ejerció su efecto para que se aprobara la reforma laboral. Si el presidente no hubiera anunciado consulta popular, si el presidente no hubiera convocado a las calles, efectivamente en este momento estaríamos sin reforma. Ya la hubieran hundido hace rato. No llenamos una plaza de odio, llenamos todas las plazas del país, una y otra vez, llenas de esperanza. Aquí siento que él está como mandando su indirectazo a los de la oposición que recientemente llenaron la Plaza de Bolívar, pero que fue llena de odio, que fue llena de arengas en contra del presidente, una marcha que supuestamente estaba siendo convocada por solidaridad, una marcha de amor, una marcha de paz, sobre todo, además, en solidaridad por Miguel Uribe Turbay, pero vimos absolutamente todo lo contrario en esa manifestaciones. El pueblo ha despertado, el pueblo ha visto en directo quiénes están con él, quienes lo abofetean y condenan, quienes prohíben que hable. Ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas. Por eso será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz. El sábado, con el pueblo trabajador de Antioquia, celebraremos esta gran victoria, la ley de la reforma laboral. El presidente Gustavo Petro va a estar mañana en Medellín, ¿no? Para que lo sepan, mañana 21 de junio de 2025 va a estar allí en Antioquia, en Medellín, y
Pues bueno, ahí lo leímos, el presidente indica que se va a entregar una papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Entonces, aquí no va a haber reelección, la Asamblea Nacional Constituyente no está siendo llamada por el presidente Gustavo Petro para reelegirse, porque él mismo lo está diciendo que será en las próximas elecciones. Y adicionalmente, el presidente siempre ha tenido algo bastante claro, y es que esta Asamblea Nacional Constituyente es única y exclusivamente para que se siga dignificando al colombiano, para que se den las reformas que se necesitan. Hay una reforma completamente necesaria y es la reforma a la salud, una reforma a la que le han hecho el quite hasta más no poder desde el Congreso de la República. Incluso el mismo señor Efraín Cepeda, jefe de la banda, pues hay muchos debates completamente necesarios que no ha permitido, que por tiempo incluso se han hundido, y la reforma laboral es uno de esos casos, porque recordemos que ya había pasado una reforma laboral y que en el Congreso decidieron hundirla. Pero ahora, importante que ustedes sepan qué es la Asamblea Nacional Constituyente, además pues cómo se convocaría y demás, que es de lo que el presidente Gustavo Petro está hablando y que además ya la había nombrado el año pasado en el mes de marzo. El presidente Gustavo Petro habló desde Cali de la idea en ese momento, es decir, en marzo de 2024, estando en Cali, de la idea de que en el país se realice una Asamblea Nacional Constituyente. Ante las declaraciones del mandatario, en Radio Nacional de Colombia te explicamos qué es una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, es una figura que la misma Constitución de Colombia tiene para reformarse. El artículo 374 de la Constitución Política de Colombia definió que la Constitución podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Es decir, el presidente Gustavo Petro no se está inventando una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gustavo no está pasando por encima de la Constitución, como dicen muchos. El presidente Gustavo Petro está convocando a algo que ya está estipulado en la Constitución Política. De hecho, misma Constitución Política a la que acudió Álvaro Uribe Vélez en su momento para reformarla, para que a través de ilegalidades pudieran reformar artículos y que él se pudiera reelegir. Pero como lo venimos mencionando, solamente les funciona la Constitución cuando son ellos quienes la usan. Por su parte, el artículo 376 estableció que mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la asamblea, si así lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. En este mismo apartado de la Carta Magna se expresa que la asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en un acto electoral que no podrá coincidir con otro. Es decir, las personas que estarían en esta asamblea, es decir, las personas que van a constituir esta asamblea por medio del diálogo, por medio del consenso, y aquí también hay algo sumamente importante que decirles y que recordar. Para el año 1991, cuando se estableció esa Asamblea Nacional Constituyente, observen ustedes aquí se menciona algo bastante importante, y es porque seguramente, y sé que lo hacen de adrede porque ellos lo saben, la derecha de nuestro país sabe que esta Asamblea Nacional Constituyente y que sus miembros están compuestos por personas que también son elegidas por voto popular. Es decir, los colombianos tendríamos que salir a las urnas, o por lo menos así se dio para la Asamblea Nacional Constituyente del 91, los colombianos fueron los que decidieron qué personas irían allí en esa asamblea. ¿Quiénes iban a constituir esa asamblea? Es decir, esta asamblea no estaría compuesta solamente por personas de izquierda, por personas progresistas, por personas de pronto hasta incluso electas por el presidente Gustavo Petro. No, vean esto. En las elecciones del 9 de diciembre de 1990, el pueblo colombiano eligió a 70 representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los resultados más importantes fue que se conformó un grupo de constituyentes bastante heterogéneo.
Es decir, bastante diferente, multidisciplinar, varias personas que piensan distinto. Aunque la mayoría eran abogados, también fueron elegidos economistas, ingenieros, periodistas, dirigentes sindicales, deportistas, escritores y representantes de minorías étnicas y religiosas. Esto permitió que hubiera miembros de los partidos tradicionales, pero también de diferentes movimientos sociales y políticos, incluyendo a desmovilizados de los grupos guerrilleros que participaron en los diálogos de paz a finales de los 80 y comienzos de los 90. Además de los 70 constituyentes elegidos por voto popular, el gobierno designó 4 representantes de grupos guerrilleros desmovilizados, 2 representantes del Ejército Popular de Liberación con voz y voto, un representante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y otro del grupo guerrillero Quintín-Lame, ambos con voz pero sin voto. Esto es importantísimo porque hay varias personas de la oposición que seguramente creen, y estoy segura que lo hacen adrede, le mienten a los colombianos sobre el fin real de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el presidente sí busca una reforma. Hemos visto que las reformas que son necesarias en nuestro país las han torpedeado hasta más no poder, han empleado el filibusterismo hasta más no poder, y por eso el presidente está convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Y no porque nos vayamos a volver como Venezuela, y no porque el presidente Gustavo Petro quiera seguirle los pasos a Nicolás Maduro, ni mucho menos porque el mismo presidente lo dice, que es para las próximas elecciones. Es decir, mientras elegimos Congreso y nuevo presidente, los colombianos también podrían decidir si están de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el presidente le traslada, como siempre lo ha mencionado, el poder al pueblo colombiano. Ahora, antes de irnos, importante que ustedes observen lo que mencionó Efraín Cepeda, porque él dice que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente es un engendro. Es decir, está tratando de engendro los mecanismos de participación ciudadana. Ven. Y mucho menos esos engendros de Asamblea Nacional Constituyente con firmas del pueblo. No, la Constitución es clara. Cualquier Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por el Congreso de la República de Colombia. De manera que defendí mis principios, defendí los principios de la democracia, a lo que me comprometí en el discurso del 20 de julio, y pues ahí están los resultados. Una imagen del Congreso en alza, la más alta de los últimos 11 años. Ok. Una imagen del Congreso en alza, la más alta de los últimos 11 años. Él mismo está diciendo ahí que lleva más de 11 años, incluso eso sí no es más, el señor lleva muchísimo más tiempo en el Congreso de la República, y solamente les sirve el pueblo cuando lo necesitan para que ellos sean reelectos al Congreso de la República. Pero el pueblo no sirve para absolutamente nada más. Ni les interesa, ni los voltean a mirar, ni responden por ellos. El presidente Gustavo Petro ha sido claro, y es que el poder lo tiene el pueblo colombiano. Pero escuchamos a Efraín Cepeda diciendo que la Asamblea Nacional Constituyente es un engendro que nos sirve, que supuestamente la Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada única y exclusivamente por ellos, es decir, por el Congreso de la República, por más de 100 congresistas, 180 aproximadamente, es decir, que los millones de colombianos no sirven para absolutamente nada y dependemos única y exclusivamente de ellos. Pues veremos qué sucede, veremos a ver qué pasa con esta solicitud del presidente Gustavo Petro, ese anuncio que realiza de que en las próximas elecciones del año 2026 esté incluida una papeleta de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuéntenme por favor ustedes aquí abajo a través de los comentarios qué piensan de eso, si apoyan la Asamblea Nacional Constituyente, si votarían para que efectivamente esto sea una realidad. Así que los leo a todos a través de los comentarios. No olviden por favor dejar su like, no olviden compartir, suscribirse y sobre todo no olviden seguirnos también a través de las redes sociales. En todas aparecemos como Al.Colombia, y si también se quieren echar la pasadita por nuestras redes sociales personales, en todas mis redes sociales aparezco como Tefa Hostios, aquí abajito pueden observar ustedes en el cuadrito para que vayan también y se echen la pasadita por allá. Bienvenidos, nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.